Bien, empezamos entonces con circuitos. En este tema de circuitos, es importante que recuerden lo que es LKB y LKC. Ley de Kirchhoff de corriente y ley de Kirchhoff de tensión, ¿no? Eso se aplica aquí bastante, ¿ya? Pero antes de aplicar eso, tenemos que tenerlo también claro las fórmulas. Por ejemplo, revisando su apunte, ahí tienen las fórmulas ya dadas. Lo voy a copiar. Me da un minuto. Ya, por ejemplo, acá voy a copiar. Por ejemplo, dice que el voltaje de un capacitor en función del tiempo, ¿no? Va a ser igual a 1 sobre C integral en función del tiempo de t. ¿Ya? Ahora, si quisiera el voltaje de una resistencia en función del tiempo, lo mismo, ¿no? R por I en función del tiempo. Fíjense que acá este sería voltaje en función de la resistencia. Este sería el voltaje del capacitor. Ahora tenemos que anotar también el voltaje de la inductancia en función del tiempo, que vendría a ser L, ¿no? Acá según fórmula. No se escucha muy bien, creo que tu micrófono está lejos. ¿Ahora me escuchan? Ahora. Ya. Bien. Lo que estoy haciendo ahorita es anotar fórmulas de subtexto o guía de avance del ingeniero. Lo estoy sacando de ahí, ¿sí? Son fórmulas, así que no se sorprendan. Son fórmulas nomás que estoy anotando. ¿Ya? Porque eso no tenemos este día. Son fórmulas de lo que pasaron al grupo. Está en el grupo, ¿no? De la ayudantía de control. Ahí subieron unos documentos de función de transferencia de circuito. De ahí estoy copiando estas fórmulas que se planteó para resolver la solución de esos ejercicios que están resueltos, ¿no? Ya. Bien, veamos la pregunta. Nos pide que la salida sea B sub 0 y la entrada B sub I. Ahora, nos está pidiendo prácticamente la función de transferencia. Ya, primeramente vamos a decir esta solución. Vamos a aplicar LKB, ley de Kirchhoff de tensión. Si recuerdan, es igual a la sumatoria, el voltaje va a ser igual a la sumatoria. En este caso vendría a ser la corriente por, si fuera inductancia sería esta fórmula, ¿no? Si fuera capacitancia sería esta fórmula acá, la primera. Si fuera resistencia sería esta forma, ¿no? ¿Sí? O sea, nosotros estamos acostumbrados a decir el voltaje va a ser igual a la resistencia por corriente, ¿no? ¿Se acuerdan esto de circuito 1, no? Pero en este caso, fíjense que el voltaje no está solamente en función de R, está en función de la inductancia y la capacitancia, ¿ya? Si quieren, aquí lo puedo anotar. Esto acá. Acá. Este es el voltaje de la capacitancia, ¿no? Así. Bueno, este voltaje ya lo conocen, este sería el voltaje de la resistencia, ¿no? Y este sería el voltaje de la inductancia. Así, ¿ya? Ahora, nosotros dijimos que vamos a aplicar la ley de Kirchhoff de tensión. Entonces decimos
que la entrada B sub I en función del tiempo va a ser a la caída de tensión que hay en cada uno de estos, ¿no? Es como aplicar malla de un circuito, ¿sí? En este caso va a ser a la tensión No, de y R. orina después. Bien, su micrófono, por favor. Ya vamos a acabar ya. Ya, ahora sí. Gracias. Bien, como les comentaba, ¿no? La tensión de entrada va a ser igual a la tensión de caída en la resistencia, en la inductancia y en la capacitancia. Es por eso que voy a decir que la tensión de entrada va a ser igual a la tensión de la resistencia en función del tiempo más a la tensión de la inductancia en función del tiempo más a la tensión de la capacitancia en función del tiempo. Aplicando ley de Kirchhoff de voltaje, ¿no? O de tensión. Ahora, si ustedes se fijan acá, cada uno de estos, como lo ven, lo voy a expresar en función de la corriente, ¿ya? Entonces, expresando en función de la corriente, nosotros aquí ya lo anotamos su fórmula respectiva, ¿no? Fíjense acá, BR que era igual a R por en función del tiempo, y en función del tiempo, más BL es L diferencial de T. Y voltaje del capacitor es esto, ¿no? 1 sobre C integral de I en función del tiempo diferencial de T. ¿Ya? Eso. Eso sería por parte, si quieren, la ecuación número 1. Segundo, aplicamos ley de Kirchhoff de corriente. Si recuerdan, es la corriente que entra igual a la corriente que sale. ¿Ya? Ahora, fíjense que en este punto de acá, en este punto, fíjense, acá es la salida B sub 0, ¿sí? La tensión de salida es el que nos pide, ¿no? Pero fíjense que en este punto también va a ser la tensión de salida en función del tiempo, ¿no? ¿Sí? Este punto. Por tanto, acá podría decir lo siguiente, ¿no? Que la tensión, acá lo voy a borrar, voy a decir que la tensión B sub 0 en función del tiempo va a ser igual a la tensión de caída que hay en el capacitor, ¿sí? En el capacitor. Esto, por si acaso, también se lo conoce como ley de nodo, ¿no? O ley de Kirchhoff de corriente, pero visto del punto de vista de la tensión, ¿no? ¿Ya? Ahora, o sea, la caída de tensión B sub 0 va a ser igual a la caída de tensión del capacitor en función del tiempo. Ahora aquí ambos lo expreso en su forma, o sea, este de acá que es igual a este, ¿no? 1 sobre C integral de I en función del tiempo de T. O sea, y esto nombro ecuación 2. Bien, entonces ya tenemos ecuación 1 y ecuación 2. Esto vendría a ser lo que se conoce como la ecuación diferencial del sistema, pero en este caso del circuito, de este circuito, ¿no? Si quieren ahí podrían anotar esto así, ¿no? Ecuación diferencial. Ecuación 1 y ecuación 2, ¿no? Son ecuación diferencial. Listo. Ahora decimos aplico Laplace. Si aplican Laplace a la ecuación número 1, vamos a tener así, ¿no? Lo voy a anotar acá. Ya, entonces decimos aplico Laplace a la ecuación número 1 y aplicaría de esta manera, ¿no? Aplico Laplace y aplico Laplace. Ahora, se mantiene la misma condición que explicamos hace un momento. En este caso, el voltaje voy a mantener como voltaje. En este caso vendría a ser mayúscula, ¿no? B sub I y este se volvería en función de la S. Igual, R por si acaso es constante y la I lo anoto en mayúscula, ¿no? Más.
Fíjense que este de acá, ¿qué es? ¿A qué se expresa esta función de acá? Si se acuerdan, o lo vimos hace un momento, ¿no? Se parece bastante a este de acá, ¿no? A una velocidad, ¿no? Fíjense, la velocidad acá era x sobre, o sea, diferencial de x sobre diferencial de t. En nuestro caso acá vendría a ser diferencial de y respecto al tiempo. Hace casi referencia a un cambio, ¿no? En este caso acá sería un cambio de corriente. Por tanto, ahí aplicamos el concepto de velocidad. Entonces, por tanto, aquí primeramente vendría a anotar la constante que sería L. Luego aumento una S, ¿no? Y recién ahí anoto la corriente por una mayúscula. Listo, más. Ahora, este de acá no lo hemos visto. Cuando es una integral de ese tipo, integral de y en función del tiempo de t, este se lo analiza así, 1 sobre s. Esa es la regla. Y se la nota mayúscula. Cuando ustedes tengan una integral de este tipo, fíjense que no es velocidad ni aceleración ni posición, es una integral, ¿no? En este caso es considerando para un tiempo inicial 0, ¿no? Inicial. Entonces, si es un tiempo inicial 0, esto se puede expresar directamente así, aplicando Laplace, ¿no? Entonces, al aplicar Laplace a esto, a esta expresión, a una integral, ¿no? Esta sería la respuesta. Bueno, en nuestra versión, entonces, 1 sobre la constante por 1 sobre S, y la corriente vendría a ser mayúscula. Listo. ¿Qué es lo que tenemos en común acá? Tenemos en común la corriente y la corriente. ¿Qué es lo que voy a hacer? Factorizar. Factorizo la corriente. La tensión de entrada va a ser igual. Factorizando la corriente, esto va a ser R más L de S más 1 sobre SS. Y de acá puedo despejar la corriente. Va a ser B sub I en función de S. Esto vendría a dividir, ¿no? Ecuación 1. Bien, vámonos con la siguiente ecuación, la 2, ¿no? Lo voy a hacer un ladito. En la ecuación 2, fíjense que ahí tenemos B sub 0 en función del tiempo igual a ¿no? Que prácticamente la caída de tensión a la salida vendría a ser la caída de tensión que hay en el capacitor. Bien, acá lo voy a copiar lo que ya habíamos planteado anteriormente. Bueno, aplicando Laplace, esto quedaría así, ¿no? Bueno, acá sería mayúscula B sub 0 en función de la S. Esto es constante. Aquí aplicando esta condición, quedaría 1 sobre S, ¿no? Por I mayúscula. De acá puedo despejar la I mayúscula. Aquí va a ser igual. Va a ser a B sub 0 en función de S por C de S. Este pasa a multiplicar, ¿no? Y quedaría así. Bien, entonces acá dicen, esto sería ecuación 2, ¿no? Entonces acá dicen igual a ecuación 1 y ecuación 2. Ecuación 1 y ecuación 2. Entonces I de S va a ser igual a I de S. Igualando esas dos expresiones, aquí van a tener lo siguiente. B sub 0 S por C de S. Igual a todo esto acá.
R más L de S más 1 sobre SS. Bueno, la pregunta que pedía, fíjense que la entrada tiene que ser B sub 0. Entonces, por tanto, acá decimos que B sub 0 en función de S. Este de acá pasa al otro lado a dividir. Entonces, tendríamos lo siguiente. 1 por C de S de R más L de S más 1 sobre SS. Bien, esa sería la respuesta. Ahora, si quieren acá, podrían introducir este a multiplicar, ¿no? O sea, esto que pasó al otro lado a dividir, multiplica a este y a este. Si fuera así, ya la respuesta final sería 1, acá sería S de RC, ¿no? Más. Acá sería S cuadrado LC. Y más 1. Y esa sería entonces la respuesta final. ¿Listo? ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta, observación. ¿Qué se llama este tema? Disculpa. Este tema que acabamos de hacer pertenece al tema de función de transferencia. Aquí lo anotamos al comienzo, ¿no? Es el primer tema, función de transferencia, masa resorte y circuito, ¿no? En este caso hicimos masa resorte y este sería el tema de circuitos, que pertenece a la función de transferencia. ¿Ya? Si se fijan, acá hemos hallado una función de transferencia, ¿sí? La salida es B sub 0 y la entrada es B sub I. Según el concepto de función de transferencia es salida sobre entrada, ¿no? ¿Sí? Y acá claramente se puede cumplir, ¿no? Entrada, salida sobre entrada. Salida B sub 0 y entrada B sub I. Bien, si no hay preguntas, aquí quedamos ya. Nos faltaría ver ahora diagrama de bloque y por último sería diagrama de flujo. Bien, voy a pasar las presentaciones al grupo. ¿Ok? No sé si hay alguna pregunta más para finalizar. No, ni una. Listo. Si revisan las preguntas de modelo de examen, van a pillar de esta manera, parecido a este u otra forma, y también hay muchos ejercicios para poder resolver. En este caso vendría a ser de masa resorte, ¿no? El que lo lleven su práctico está bien, ¿no? Pero sería bueno que practiquen más. Por ejemplo, hay un masa resorte que no está de esta manera, ¿no? Sino que está echado, ¿sí? Está echado, entonces practiquen también de esa forma, ¿no? Ya, voy a ver si tengo un modelo de examen, les voy a pasar para que puedan practicar. Y si tienen, pásenlo al grupo. Así ya van a ver cómo más o menos qué preguntas más o menos van a hacer en el examen, ¿no? Listo, nos vemos entonces. Chao, chao. Muchas gracias, Auxilio. Hasta luego.